El viejo sueño del chamán. El viejo sueño del chamán cuando se convertía en águila o cuando era capaz de convertirse en jaguar. Eso en el continente americano. El sueño del jaguar, por ejemplo, del chamán, por ejemplo, en Europa, cuando era capaz de convertirse en lobo. Y una vez convertido y transformado en esos animales totémicos, era capaz de ir y viajar y moverse por este mundo y ver las cosas que sucedían mucho más allá de donde estaba, tanto en el espacio y también podían hacerlo en el tiempo. ¿Os puede sonar esto a una leyenda? ¿A que es algo imposible? ¿A que es simplemente, pues un hecho que sucedía en la realidad donde se le daba una importancia mística a algo que en realidad no sucedía? ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si realmente el sueño del chamán le hacía ver y poder estar en otros sitios y también adelantarse o a retrasarse en el tiempo? Pues esto, que es antropología y en nuestra historia apenas quedan chamanes en el mundo, por desgracia, resulta que a lo mejor no es tan descabellado o es tan absurdo, ni mucho menos. Porque no sé si ustedes saben que tanto soviéticos como norteamericanos durante la Guerra Fría gastaron auténticas millonadas en desarrollar programas secretos con videntes, con sensitivos, intentando buscar una capacidad que se llama la visión remota, ser capaz de ver lo que está sucediendo en otra parte del planeta. Incluso llegaron a pedirle a uno de estos videntes, el más famoso de ellos, dentro del programa norteamericano Stargate, de lo que les estoy hablando es realidad, pueden ver los documentos, están desclasificados. Ingo Swann, que era el más conocido de los que trabajó en el proyecto Stargate, sus cualidades impactaron tanto a los agentes de la CIA que incluso le dijeron que fuese al planeta Marte millones de años atrás para ver si allí existió vida. Ni lo que les comentaba al principio de los chamanes es una falsedad, es total y absolutamente cierto. Y yo no sé si se convertían en jaguar o se convertían en lobo o se convertían en águila, pero estoy convencido de que haciendo los ejercicios adecuados y entrenando su mente, eran capaces de ver lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, incluso también moverse en la línea temporal. Lo mismo que hizo la CIA durante décadas con este tipo de videntes, la CIA y también los servicios secretos soviéticos. No hay mayor misterio que nosotros mismos. No hay mayor misterio que la mente humana. Y yo sí estoy convencido de que hay personas que son capaces de ver lo que está sucediendo en otra parte del mundo. Las pruebas que pasó Ingo Swann ante el asombro de los agentes de la CIA no son una falsedad. Por eso trabajó para los servicios secretos norteamericanos durante muchísimos años, aunque ni siquiera los mismos agentes de la CIA eran capaces de comprender cómo Ingo Swann era capaz de hacer esto. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanG Vallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor. En octubre de este año 2025 haré un viaje de autor por Egipto, donde podremos caminar por la zona arqueológica de Giza, tocar las pirámides, unas pirámides que nos conectan con las estrellas, unas pirámides que parecen obra de gigantes. También navegaremos por el corazón de África, por el río Nilo,
empapándonos de una magia que tienen sus templos que sigue intacta a día de hoy. Toda esa información la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, viajesjuanjesusvallejo.com, y arrancamos ya sin más dilación. La visión remota fue un programa secreto de la CIA durante décadas y también de los soviéticos. El antiguo poder de los chamanes reconvertido en un arma de guerra. ¿Es ciencia ficción? No, es una total y absoluta realidad. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este podcast, Enrique Ramos, y un abrazo enorme para todos los suscriptores de Oculto Tras la Sombra. Como siempre les digo, si disfrutan este video, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo, porque eso le ayuda mucho a Juanje. Y en esta oportunidad, hablando de uno de los temas que más me apasiona, Juanje, tú sabes que proyectos como el Stargate, iniciativas que tienen que ver con explorar los límites del psiquismo, como los que desarrollaron en la Unión Soviética con Nina Kulayina y otras grandes potencias, me apasionan muchísimo, y sobre todo un tema muy real y vigente después de unas declaraciones que dio un ex militar norteamericano, Jake Barber, sobre la injerencia de personas con alto psiquismo y los ovnis. Así que es un tema de neta actualidad, Juanje. Efectivamente, de neta actualidad, porque estos siempre dicen que no investigamos ovnis, están investigando ovnis. No, hace décadas que dejamos de trabajar con psíquicos para hacer tal. Y luego se dan documentos desclasificados en un año en los que siguen trabajando con psíquicos. En fin, nuestros amigos de la CIA, de los servicios secretos norteamericanos, que siempre nos dan mucho que hablar, y por eso les tengo que estar muy agradecido. Hace que no nos aburramos para nada. Pero bueno, el que sabe un montón sobre el tema de visión remota y está escrito un libro sobre visión remota que podéis comprar en toda América Latina a través de Amazon. Entráis en amazon.com, ponéis Enrique Ramos y tenéis el libro que es La visión remota del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles. Repito, Enrique Ramos, ponéis La visión remota del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles y ahí tenéis. Yo no conozco otro trabajo de investigación así en español que se haya hecho sobre lo que fue visión remota, y no solamente lo que hicieron norteamericanos y soviéticos, sino además cómo practicarla y cómo poder hacerla vosotros mismos. Enrique Ramos, muchísimas gracias por ser parte de Oculto Tras la Sombra. Hola, muy buenas a los dos. Encantado de estar en vuestro programa y poder charlar de este tema que es tan interesante. Oye, la primera pregunta es obligada, es la primera vez que estás aquí en Oculto Tras la Sombra. ¿Quién es Enrique Ramos para toda la audiencia de Oculto Tras la Sombra? Bueno, yo soy de formación, soy ingeniero de telecomunicaciones y mi vida la dedico a la investigación de la consciencia, de los fenómenos de la consciencia. Esto implica, bueno, una primera parte, pertenezco a un instituto norteamericano, Estados Unidos, que se llama el Instituto Monroe, que es un instituto muy prestigioso que utiliza el sonido para entrar en estados profundos de consciencia y, bueno, que trabaja con universidades y con otros organismos para justamente encontrar nuevas aplicaciones al sonido para la exploración de la consciencia. Y por otro lado, soy instructor en sueños lúcidos, lo que ahora también llamamos experiencias fuera del cuerpo, y lo que vamos a ver hoy, instructor en visión remota, que es una capacidad extrasensorial de la que vamos, como digo, a hablar en este programa. Y aquí queda pendiente, y lo digo ya aquí en el canal, que si Dios quiere, en un par de mesecitos vas a estar en Noche de Misterio, también en Caracol Radio, para hablar sobre el tema de sueños lúcidos, que me parece algo súper interesante, pero súper interesante. Enrique, ¿cómo llegas tú, que eres ingeniero en telecomunicaciones? Me dijiste fuera de micro. ¿Cómo llega un ingeniero en telecomunicaciones? A ver, que un ingeniero en telecomunicaciones en España no es precisamente alguien que le falte trabajo, ¿vale? No. ¿Cómo? No, para nada. ¿Cómo llegas de ser ingeniero en telecomunicaciones a meterte en los temas de expansión de la conciencia y de percepción extrasensorial? Porque mucho antes de convertirme en ingeniero de telecomunicaciones, desde que era muy pequeño, tenía experiencias extracorporales, lo que llamamos experiencia fuera del cuerpo, viaje astral, sueño lúcido, de manera involuntaria, desde muy pequeñito. Entonces, es un tema que me fascinaba, que
que ha ocupado toda mi vida, desde que era pequeño, como digo, he estado investigando, practicando, hasta controlar este fenómeno. Y aunque, claro, tenía que formarme de alguna manera en alguna cosa, y me formé en ingeniería de telecomunicaciones, pero esta capacidad que había desarrollado desde pequeño es lo que ha regido toda mi vida. Y hasta que llegó un momento en que todas los, vamos a llamar, descubrimientos o revelaciones que iba teniendo sobre la realidad y sobre la consciencia por mi propia experiencia personal con estas experiencias fuera del cuerpo, fue lo que me llevó después a explorar este instituto del que ahora hablaremos, se llama Instituto Monroe. Descubrí que trabajan de una manera muy aséptica, muy racional, todo lo que tiene que ver con los estados de consciencia. Y en un momento dado, después de muchos años de carrera profesional como ingeniero, decidí que tenía que dedicar todo a mi verdadera pasión, que era esta. Y lo hiciste súper bien, tío. O sea, ¿cómo llegas a ponerte en contacto con un instituto tan prestigioso como es el Monroe? ¿Nos puedes contar qué es el Instituto Monroe, exactamente a qué se dedica? Sí, bueno, el Instituto Monroe es una fundación, es un instituto, no es una empresa, es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación. Y entonces, para financiarse, lo que hace es programas de formación en Estados Unidos, ¿vale? En Virginia, pero también en otros países de Europa, sobre todo, y en concreto en España también, ¿no? Donde yo hago los cursos y los talleres. Es un instituto que fue fundado por el señor Robert Monroe, que es uno de los pioneros o referentes en el mundo de la experiencia fuera del cuerpo. Fue el primero que habló en el siglo XX sobre primero de manera seria, de estas experiencias extracorporales, y escribió 3 libros sobre el fenómeno que son referentes. Y este hombre empezó muy tarde. Así como yo empecé muy pequeñito con las experiencias extracorporales, él empezó como con 40 y pico años. Él tuvo una experiencia extracorporal una noche porque él estaba probando sonidos que se ponía con auriculares por la noche para ver si tenía alguna relación con el proceso del sueño. Y lo que ocurrió es que una noche le provocó una experiencia extracorporal, se vio pegado al techo flotando, se dio la vuelta, vio su cama, se quedó un poco así espantado, ¿no? Porque vio a su mujer con un señor. Él encima relata como anécdota que pensó que su mujer le estaba siendo infiel con otro hombre. Sin embargo, cuando se enfocó, dijo, no, pues es que yo estoy flotando en el techo y quien está abajo es mi otro yo. Entonces, a partir de ahí empezó a investigar qué es lo que le había pasado y empezó a investigar con esta tecnología que estaba desarrollando, estos sonidos, hasta que, gracias a la ayuda de otros profesionales y amigos suyos y ingenieros y algún físico, llegaron a desarrollar una tecnología de sonido que se llama HemiSync, que se convirtió en una tecnología de vanguardia para la exploración de la consciencia. Una cosa así como los viajes que se producen con plantas sagradas, relativamente parecido, pero sin ningún tipo, o sea, mucho más, no suave en el efecto, sino en el proceso. El efecto es muy fuerte, muy impactante, pero el proceso es mucho más fácil, es con sonido y tú siempre estás controlando la experiencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, este instituto se vio involucrado en lo que vamos a hablar ahora, en un momento dado, en el programa Stargate de visión remota. Una pregunta. Comentaba yo al principio, en la introducción, el tema este de los chamanes y cómo, pues tomando plantas sagradas y entrando en trance, haciendo su tipo de meditación, pues eran capaces de transformarse en jaguar, en águila, en lobo, y entonces veían lo que estaba sucediendo en un lugar o en otro, adelantaban o atrasaban el tiempo. Bueno, hay una película que me encanta cómo refleja esto, que es La Selva Esmeralda. Uh-huh. Cómo los indígenas en el Amazonas eran capaces de hacer esto. Y en esas ceremonias, yo que una vez tomé ayahuasca, en la ayahuasca, por ejemplo, pues hay una cosa que se llama el icareo, ¿vale? Que es que el chamán empieza y aparte de tener esa cantinela, pues el mío, por ejemplo, pues tocaba con unas piedrecitas, ¿no? Se escuchaba clic, 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 clic. Pues muy curioso lo que nos estaba contando Enrique Ramos, ¿no? Cómo se desarrolla toda esta tecnología en el Instituto Monroe. Y tengo que decir una cosa, esto del viaje, del vuelo del chamán, yo una vez pues tuve una experiencia tomando ayahuasca en la selva amazónica y es igual, aunque tomes esta planta sagrada, el sonido, el chamán hace una cosa que se llama icarear, empieza
y con ese sonido, el mío además tocaba unas piedras, era ese sonido, y además clic, 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 tocando las piedras, y eso hace que tu trance se vaya moviendo hacia un lado o hacia otro. En el mío, que lo he contado esto 80 veces, me han hecho contarlo ya en no sé en cuántas televisiones, un trance que fue infernal y que casi me muero. Pero es curioso cómo existía en cierta medida, que quiero que me responda Enrique Ramos, esa técnica ya en la antigüedad, cómo esos chamanes utilizaban también el sonido, como por ejemplo también puedo decir, los monjes budistas cuando empiezan con los mantras para cambiar su conciencia. El Instituto Monroe y lo que tú haces, además que luego quiero que también menciones tu página web porque haces ese tipo de cursos y tal, ¿se basó en esas experiencias previas a nivel antropológico de esos sonidos, por ejemplo, de esos mantras o de esos sonidos que hay en las ceremonias chamánicas? No directamente, pero sí que es una herencia realmente, ¿no? Como tú bien dices, el ser humano ha utilizado el sonido desde el origen para entrar en estados profundos de conciencia. Ten en cuenta que cuando tú emites un sonido, tu cerebro se sincroniza, y cuando lo escuchas, tu cerebro se sincroniza con ese sonido. Entonces, dependiendo de la frecuencia, puedes producir un cambio en el patrón de ondas cerebrales. Desde, como dices tú, los mantras de Oriente, los tambores, que producen un ruido de unos 4 hercios que está un poco en el límite entre las ondas zeta y delta, el sueño profundo o la parte, la fase hipnagógica del sueño, o cualquier tipo de cántico. La música en general tiene un poder de transformación, tiene un poder que te lleva de un lugar a otro en estados de consciencia. Entonces, a lo que es el propio sonido, el Instituto Monroe, gracias a la tecnología que tenemos actualmente o que tenían en el siglo pasado, en el siglo XX, dieron un paso más allá. Utilizaron un concepto que ahora es muy popular, pero aquí muy poca gente sabe usarlos correctamente, que son los tonos binaurales. En la tecnología del Instituto Monroe se basa en tonos binaurales que fue Robert Monroe quien los inventó. Bueno, realmente quien los descubrió y os lo redescubrió y quien le encontró una aplicación práctica. Entonces se basa en unos tonos binaurales muy complejos, no es eso que podemos ver ahora por internet, que realmente no sirve para absolutamente nada. Esto es la tecnología pionera en el mundo, Gemisync, y otra nueva que tiene el Instituto Monroe, y que permite, como digo, a través de los tonos binaurales y del propio sonido, conducirte a estados tan profundos de conciencia que puedes tener desde experiencias extracorporales a contacto con otro tipo de entes, percepción de otras energías, viajes del alma, como ha dicho bien antes. Permite un montón de aplicaciones gracias, como digo, a el puro uso del sonido. Por eso tú estás en control, porque no hay química dentro de tu cuerpo. Simplemente es un sonido que cuando tú te lo quitas, el efecto desaparece. Oye, yo quiero un día probar eso, tío. No sé cómo son tus cursos y movidas y tal. Pero Pues se hacen presenciales en España, pero también se hacen online. eso te iba a decir, ¿se pueden hacer online? Sí. Además es una maravilla, porque nos juntamos personas de todo el planeta y mucha gente de Latinoamérica precisamente, y es son cursos absolutamente prácticos, porque lo que hacemos simplemente es entrar en estados profundos y vivir la experiencia. Luego voy a poner en la descripción del vídeo, toda la gente que estáis escuchando el podcast, ¿vale? Voy a poner la página web de Enrique Ramos, que me imagino que a través de tu página web se puede contactar para esos cursos online y tal. Sí. Vale, perfecto. La pregunta es obligada. ¿Qué es un tono bineural? No tengo ni idea. A ver, los tonos binaurales, os voy a explicar desde el principio a vuestros oyentes. Es muy fácil de entender. Mira, cuando tú te pones un sonido en un auricular, bueno, imagínate que te pones música de, no sé, canto gregoriano o una música moderna, ¿no? De la que sea, ¿no? De cualquier cantante. Tú escuchas por los dos auriculares el mismo sonido. Esto lo que hace es que tu cerebro se sincroniza con esas ondas que tienes aquí. Porque escucha esto, entonces repite, ¿no? Se sincroniza, lo que se llama sincronizar. Cuando tú pones dos sonidos muy diferentes, tú escuchas los dos. Y aquí te habla María Luisa y aquí te habla Alejandro, como son voces masculina y femenina, tu cerebro escucha las dos. Pero ¿qué ocurre cuando tú pones un sonido aquí y en el otro oído pones un sonido casi idéntico, pero un poquito diferente? Esto es lo que el cerebro no entiende. O sea, el cerebro entiende que sean los dos iguales o que sean muy diferentes. Cuando son muy parecidos, el cerebro no lo puede entender y se produce un fenómeno biológico que se ocurre sí o sí,
que es el fenómeno de los tonos binaurales. Quiere decir que el cerebro coge y dice, como no entiendo esta diferencia, resto los sonidos y yo realmente lo que escucho dentro es un sonido que es la resta de frecuencias de este y este. ¿Vale? Es decir, si aquí tengo 10 hercios y aquí tengo 4 hercios, escucho 6. Esto es muy interesante porque permite hacer restas y producir ondas cerebrales que tú no puedes escuchar. Ten en cuenta que los seres humanos escuchamos a partir de 20 hercios. O sea, de 20 hercios para abajo no escuchamos. Sí escuchan los perros, otros animales, los gatos, son más sensibles, tienen el umbral más alto, ¿no? Entonces podemos escuchar más ondas, más frecuencias. El ser humano a partir de 20 para abajo no escucha. Entonces, claro, no podemos producir nunca una onda de 6 hercios que está dentro de las ondas Z, que es la fase hipnagógica del sueño, la fase creativa del duerme-vela. No lo podemos hacer. Sin embargo, con los tonos binaurales sí. Porque tú pones aquí, como digo, 10 y aquí 4 y produces 6. ¿Entiendes? Es una forma muy inteligente de engañar al cerebro, pero te genera un estado de consciencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha hecho el Instituto Monroe en los últimos 50 años con universidades, con mucha gente muy sesuda? Pues ha conseguido diseñar una tecnología que ha identificado distintos patrones de ondas cerebrales, distintas restas de frecuencias que producen estados de consciencia muy productivos que tienen, mejor dicho, aplicaciones muy concretas. Una de ellas es la visión remota y por eso el ejército de los Estados Unidos y la CIA contactó con el Instituto Monroe para entrenar a los militares en esta capacidad psíquica que se llama visión remota, que luego además tuvo consecuencias en la investigación OVNI, que también habéis mencionado antes. Nunca me lo habían explicado así. Buenísimo lo que me has dicho, nunca me lo habían explicado así. Y tampoco tenía yo claro ni conocía, yo he leído algunas cosas de visión remota y del famoso Ingo Swann, del que hablé antes y demás, que ahora pues quiero también tu opinión, pero no sabía esas implicaciones del Instituto Monroe con temas de visión remota. Entonces, bueno, ya nos has explicado que es un tono bineural y claro, aplicando dos sonidos audibles en el oído, se crea en tu mente un sonido o una frecuencia que a lo mejor no se puede escuchar y eso puede llevar a estados alterados de conciencia. ¿En qué momento? Bueno, vámonos a la Guerra Fría, ¿vale? Que en tu libro Sí. veo que lo cuentas súper bien. ¿En qué momento a los norteamericanos se les ocurre eso y además contactan con Monroe? ¿Cómo se hace? ¿Y es en paralelo a los rusos o los rusos adelantan? No. ¿Cómo fue esto? Cuéntame. Como siempre, en todo, los rusos van primero. Han ido siempre en la guerra espacial y han ido aquí también. Los rusos llevaban muchos años investigando estas capacidades y la CIA, en los años 50 y 60, empezaron a darse cuenta, por su propio espionaje tradicional de personas humanas, que los soviéticos estaban trabajando con un programa de lo que llamamos ahora visión remota de capacidades psíquicas para espiar a los Estados Unidos y a otros países, ¿no? Que la CIA se dio cuenta no de que estaba la Unión Soviética ya con programas de espionaje psíquico, sino que llevaban 20 o 30 años de ventaja. Entonces se quedaron pasmados. Emitieron 2 informes que aún se pueden consultar, ¿no? 2 informes de inteligencia en el que decían que la Unión Soviética pues, posiblemente estaban espiando a los Estados Unidos de manera psíquica, de manera no tradicional. Y dijeron, bueno, esto puede ser mentira o puede ser verdad. De momento se quedó ahí, pero dijeron, vamos a crear un programa al que llamaron Scanate, no Stargate. El siguiente es Scanate, es Stargate. El programa Scanate, es un programa que creó la CIA, o sea, los espías civiles. Cogieron a 2 científicos, se llamaban Russell Tagg y Hal Purov, que eran los 2 científicos que estaban ya estudiando en el Instituto de Investigaciones de Stanford, en California, investigaban ya la visión remota, esta capacidad extrasensorial, pero por su cuenta, de manera privada. Tenían varios sujetos con los que practicaban, sujetos que tenían un don. Quedémonos con esto, ¿eh? Ya tienen un don particular. Uno es el famoso Ingo Swann, que era un pintor de Nueva York, pero estaba Pat Price, que era un policía, Hela Hamid, que era una fotógrafa, estaba el famoso Uri Geller. Había varios personajes que tenían ya un don y con los que estaban investigando estos 2 científicos. La CIA dice, vamos a firmar un contrato con vosotros y vamos a crear un programa secreto que se llama Scanate para ver si esto que dicen los soviéticos es verdad, porque si es mentira y la visión remota no existe, no funciona, no tenemos ningún problema. Pero como funcione, tenemos un problema muy gordo, porque llevan 20 años o 30 años investigándonos. Y lo crearon. Y se surtieron de estos personajes con un éxito brutal.
tan brutal que llamó la atención del ejército de los Estados Unidos, que dijo, si esto es así, estoy resumiéndolo mucho y simplificando, es mucho más No te complejo. preocupes. Si esto es así, nosotros queremos participar. Entonces el ejército habló con estos científicos y empezaron a crear un programa diferente de la CIA, o sea, ya los militares ya, que se llamó finalmente Stargate. Tuvo más nombres, pero el último fue Stargate y por eso se le conoce mundialmente como el proyecto Stargate. Vale, pues este programa se creó con militares, ya no con Ingoson, aunque también estuvo participando Ingoson como profesor, pero necesitaban militares que tuvieran esta capacidad. Encontraron a uno, particularmente, que se llama Joe McMoneagle, que por cierto es con el que yo he estudiado, que me he entrenado. Joe McMoneagle es el mejor visionador remoto. Otro hecho que Ingoson es el mejor. Yo ahí rectifico, era brutal. Ingoson era un civil, pero militar, el mejor, y sigue, para mí el mejor, sigue vivo, Joe McMoneagle. Este hombre, que fue condecorado y todo al final de su carrera profesional, está muy mayor ya, jubilado por supuesto, tenía un don, porque había tenido alguna experiencia extracorporal de joven y eso le llevó a tener un don. Pero tenía un problema el ejército, y es que ¿cómo no podían vivir con un solo visionador remoto para espiar al enemigo? Necesitaban un equipo. Y claro, los militares no están acostumbrados a meditar. Tengamos en cuenta que estas capacidades extrasensoriales pasan porque la persona pueda cambiar su patrón de ondas cerebrales con una especie de meditación muy profunda, y los militares no tienen esa capacidad. O sea, los militares al uso en esa época, no hablamos de los años 70 del siglo pasado, ¿vale? ¿Qué hizo el ejército? Necesitamos algo que acelere el proceso. Entonces, el coordinador director del proyecto Stargate, que se llama Skip Atwater, que era un teniente, que fue el que descubrió todo esto que estaba haciendo la CIA con visión remota, que por cierto es íntimo amigo mío, lo veo una vez al año cuando voy a Estados Unidos o dos. Skip Atwater, que era teniente en aquella época, fue enviado por Estados Unidos a buscar algo que pudiera ayudar a que los militares aceleraran el proceso de entrenamiento en esta capacidad extrasensorial. Y entonces, a través de un contacto, Skip Atwater supo de la existencia de un instituto que estaba subiendo mucho, que era el Instituto Monroe, en Virginia, donde un señor que era experto en experiencia extracorporal había creado una tecnología de audio llamada HemiSync y estaba haciendo cosas increíbles, y contaba a la gente que iba allí pues que tenía experiencias espirituales, experiencias fuera del cuerpo, etc. Y él se fue de manera de incógnito, sin decir que era un militar. Se metió en un programa. Y si me dejáis, os cuento una anécdota muy graciosa que tuvo, Sí, y claro. muy interesante. Skip Atwater, este teniente, le dijo a Robert Monroe, como un participante más, mira, yo he tenido alguna experiencia extracorporal de joven. Y Monroe le dijo, bueno, venga, me voy a encargar yo de ti personalmente, en lugar de que te voy a hacer unas pruebas yo. Le metí hay unas unidades en el instituto donde yo trabajo, unidades de aislamiento sensorial con auriculares para para medir los procesos cerebrales y estas cosas. Y Skip tuvo esta experiencia con Monroe desde el control. Monroe le iba guiando. Entonces Skip, cuando se puso la tecnología, con los cascos, en una cama de agua, en un cubículo, siente que empieza a flotar, sale fuera de su cuerpo. Pero él dice, Robert Monroe tiene un truco. Ha puesto una grúa hidráulica debajo de la cama y está elevando la cama. Porque como estaba a oscuras, él no sabía lo que estaba pasando. Después se vio flotar por el campo y empezó por el aire a volar como un loco, y dijo, bueno, el inicio ha sido una grúa, aunque ahora me ha provocado una experiencia fuera del cuerpo. Cuando vuelve de la experiencia totalmente en shock, coge y lo primero que hace es mirar debajo de la cama. Le dice a Monroe, ¿dónde tienes la grúa con la que has empezado el proceso? Y dice, no hay ninguna grúa. Ha sido todo natural, producido por la tecnología, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Skip Atwater se queda alucinado y dice, aquí hay mucho potencial, ¿no? Entonces habla, está unos años practicando más con la tecnología y habla con sus superiores, en concreto con el general Stubblebine, que era el director de la INSCOM, que es como la inteligencia de la defensa de los Estados Unidos. Y este hombre era muy creyente de estas cosas, le encantaba las temas de desarrollo personal, la investigación ovni. Estamos hablando de todo esto ya de los años 80. Y accede a llevar a los militares de visión remota a los programas de Robert Monroe, aunque le obliga a cambiar ciertas cosas, y para que los superiores del general para conseguir la financiación lo esconde y le llama, crea un subprograma que llama RAPT, que es Rapid Advanced Personal Training, es como entrenamiento personal avanzado y rápido.
para decir a sus superiores que necesita el dinero para estos programas porque es un avance para los militares en visión remota, bla, bla. Entonces, van los militares, tienen experiencias, y entonces, a partir del uso de la tecnología, empiezan a entrenar a personas que antes no tenían ninguna capacidad, porque lo que hace la tecnología es que a cualquier persona, tenga un don o no lo tenga, le acelera el proceso de entrenamiento en los estados de consciencia profundos. Y ahí empezó realmente ya había empezado antes, ¿no?, el programa Stargate, pero ahí empezó a progresar con muchísima más eficacia, ¿no? Y hasta ahí lo que te quería contar, os quería contar es esa relación con el Instituto Monroe. Te digo una cosa, tío. Nunca Enrique me lo habían contado así. Yo he leído algunos artículos, algunas cosas del proyecto Stargate, que es curioso que si te lo descargas de internet, el proyecto Stargate arranca con una prueba en la isla de San Andrés, en Colombia, que es alguien que tiene que describir unas instalaciones militares, un aeropuerto y un hangar y no sé qué, y el tipo acierta y tal, ¿vale? No está el nombre del tipo. Nunca lo habían contado así. No pensaba que la tecnología y el Instituto Monroe había sido tan crucial en el desarrollo de ese proyecto Stargate. Después de esto, sabes que estoy muy liado y cuando esté la gente escuchando este podcast estaré en Egipto y estoy que no paro, pero te aseguro que me apunto a uno de tus cursos online y me surgen un montón de preguntas. Para ir cerrando esto y antes de meternos en temas personales, si esto nos puede ayudar a muchas cosas y tal, ¿los rusos qué hicieron? ¿En qué se basó la parte rusa? O como siempre los soviéticos no tenemos ni idea porque no se ha desclasificado nada y no tenemos textos y es todo elucubraciones. Tú lo has dicho, es muy interesante el tema ruso, pero tenemos muchísima menos información porque ellos no han desclasificado nada. Tuvieron un programa que se llamó, que sepamos, 10001, que llamaban las 1001 noches, a ese programa, y que era un programa de visión remota, pero no sabemos qué métodos usaban. Sí sabemos que ellos eran bastante más propensos o más abiertos a utilizar métodos muy tradicionales. Ellos, por ejemplo, recurrieron a los chamanes siberianos y de Mongolia y utilizaron técnicas un poco más como tradicionales. No sabemos si utilizaron plantas sagradas, no lo tenemos claro. Pero hay una diferencia, no sabemos el procedimiento, pero hay una diferencia muy clara entre los soviéticos y los rusos, y los americanos, los norteamericanos. Estadounidenses, que es más correcto. La diferencia es que los estadounidenses, los visionarios remotos, espiaban al enemigo con visión remota desde un cuartel en Fort Meade. Estaban en una especie de oficinas, para que nos entendamos, ¿no? Pero no iban a la guerra. Sin embargo, los soviéticos sí. Los visionadores remotos, los espías psíquicos soviéticos, sí iban al campo de batalla. Por ejemplo, la guerra de Chechenia tuvieron mucha importancia porque iban con los fusiles y de repente estaban metidos en una trinchera, me lo estoy inventando, y decían, tenemos que saber dónde está el enemigo. Entonces se ponían a hacer visión remota y decían, al oeste, a no sé cuánto. Esto no lo hicieron los estadounidenses. Los estadounidenses eran como de oficina, de corbata y en un tal. Esa es la diferencia más importante que sepamos, ¿no? Pero no tenemos información de exactamente qué utilizaban. Eso yo te digo. Seguro que algo más relacionado con las técnicas tradicionales. Sin embargo, los estadounidenses era como algo más tecnológico, esta parte, ¿no?, que estoy contando, y otra serie de métodos. Me acabas de dejar loco, tío, con lo que me has contado. Es que los rusos son la hostia, macho. O sea, esta gente en medio de la batalla, llega el tío allí, se concentra. Sí, claro, me está recordando. Y perdona que te interrumpa, había también la diferencia es que había más mujeres. En la parte estadounidense hubo muy poquitas mujeres, apenas una o dos. Sin embargo, en la parte soviética sí que había mujeres. Tienen más fama de tener capacidades, ¿no? Que es cierto, ¿no? Las mujeres tienen una sensibilidad especial y hay muchas personas del sexo femenino que tienen ese don, ¿no? Pero, bueno, esa es la diferencia más fundamental. No, me estaba acordando de la película Hellboy, donde aparece Rasputín y tal, y Rasputín era como, bueno, como el que arranca todo esto de guerra psíquica y tal, y la magia y historias. Ojo, señores, que todo esto fue real y el proyecto Stargate lo demuestra, que luego te quiero hacer más preguntas sobre esto. ¿Querías comentar algo, Enrique? Sí, que fíjate si es real, que el mejor espía psíquico se llama John McMoneagle y me entrena a mí y pertenece al Instituto Monroe. Y Skip Atwater también fue a trabajar al Instituto Monroe, fue director del Instituto Monroe y es íntimo amigo mío. Estuve con él hace 3 o 4 meses. Es decir, que no estamos hablando de algo en una entelequia, todavía viven los protagonistas, están ahí
para contar estas cosas. Qué locura, no te imaginas lo que estoy disfrutando con esta entrevista, porque había leído artículos, pero nadie jamás me había dado la información tan detallada que me has dado tú. Pues podríamos hablar 15 horas de este asunto. Ni por asomo, ni por asomo. La siguiente va a ser en Caracol Radio, ¿vale? Ya lo digo aquí, para todo, porque toda la gente que está aquí me sigue en Caracol Radio en Noche de Misterio. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, es que sobre lo que nos decía nuestro invitado Enrique Ramos, en el año 2019, Nikolai Poroshov, un investigador y periodista ruso, publicó a través del Armesky Bulletin una publicación de las fuerzas militares de Rusia, cómo entre 1994 y 1996 un cuerpo élite de psíquicos rusos tenía como principal labor durante este conflicto ubicar campos minados y puestos de avanzada en este conflicto, algo confirmado por fuentes oficiales rusas, sino que tal y como nos lo dice nuestro invitado Enrique, no se sabe qué método utilizaban, pero sí fueron utilizados por el ejército ruso en el conflicto de Chechenia hace 30 años, Juan G. Es que es una locura, tío. Admito esto. Me parece una locura. Y aparte lo que son los soviéticos, ¿no? Que es que no sabemos nada. Son todas lucubraciones porque si no se ha desclasificado ni un documento, ni hemos podido entrevistar a los principales implicados, pues hubo una anécdota muy curiosa que en el año, no recuerdo el año exactamente, en el año 95 se desclasificó, o sea, se cerró el programa Stargate, no porque fuera, bueno, hubo un tema de la CIA que dijo que no había sido eficiente. Bueno, esto es una cortina de humo que todo el mundo lo sabe y está demostrado. Pero, bueno, fundamentalmente se cerró, y te lo digo yo, se cerró porque se hizo público. O sea, era un programa secreto y de repente, primero el presidente Carter, que murió hace poco tiempo, por cierto, se equivocó en varias ocasiones y acabó filtrando a la prensa información sobre este programa. Hubo también un militar que estaba insatisfecho que quería publicar un libro sobre el tema y no le dejaron, entonces al final lo publicó. Bueno, total, que al final tuvieron que cerrarlo rápidamente porque se iba a hacer público, ¿vale? Pero se sigue utilizando. O sea, se cierra ese programa y se abre otro, pero el otro ya es, si este era secreto, este es ultra secreto, el último, el nuevo, ¿no? Pero lo que te voy a decir, una vez que cerraron el Stargate en el año 95, a los pocos años, no recuerdo si el año 2000 o algo así, o 2001, hubo una especie de convención, se juntaron varios visionarios remotos del ejército norteamericano con varios visionarios remotos rusos en Moscú. Tuvieron una reunión, una vez que habían cerrado el programa, para intercambiar. Y tampoco sabemos qué hablaban entre ellos. Yo nunca le he preguntado, estuvo Jock McMoneagle, pero sé que estuvieron hablando entre ellos, pues intercambiando un poco impresiones, ¿no?, de lo que habían hecho durante estos años, ¿no? O sea, que sí que habrá personas que sí sepan exactamente qué hacían los soviéticos, ¿no? Oye, pues pregúntale a tu amigo, macho, emborráchalo un día y saca la información, ¿sabes? Yo te pago los whisky, no es whisky, ron, gin tonic o lo que tome. Oye, que tengo aquí un montón de preguntas que me he ido anotando. Oye, ¿hasta dónde llegó el proyecto Stargate? ¿Y qué tan convencidos estaban de llegar a decirle a Ingo Swann, y no sé por qué fue Ingo Swann y no este otro señor que tú me decías que es incluso mejor, que fuera al planeta Marte millones de años atrás? ¿Por qué? O sea, ¿hasta dónde llegaron y por qué llegaron a hacer cosas así, Enrique? Bueno, son dos cosas. Ingo Swann hizo una serie de sesiones de visión remota para el planeta Júpiter. El que fue a Marte fue McMoneagle. Pero bueno, es lo mismo. Ingo Swann... No, ese dato es buenísimo, no lo sabía, tío. ¡Wow! Ingo Swann lo que hizo... Ten en cuenta que la visión... Es que no hemos hablado, si no hablaremos en otro programa. La visión remota es una actividad extrasensorial que se puede entrenar. Yo entreno a otras personas en ello, en la que, o sea, la base de la visión remota son los estados de consciencia y, en segundo lugar, que el visionador tiene que estar ciego. Se llama cegado. Cegado o doble cegado si hay más personas alrededor de él. Todo el mundo tiene que estar ciego. ¿Qué significa esto? Que la persona no tiene que saber absolutamente nada del objetivo, ¿vale? O sea, no tiene que saber ningún dato. Cuanto más datos sabes, menos aciertas. Entonces, o sea, cuando yo hago visión remota, a mí me dan un código. Por ejemplo, 7489, yo no sé lo que es. Puede ser una fotografía de un paisaje, puede ser un lugar, una persona, un estadio de fútbol, no lo sé. En este caso, así se hizo con Marte y con Júpiter, ¿no? Lo que hizo Ingo Swann en el año 70 y tantos es que, bueno, acabó visionando Júpiter, sin saber que era Júpiter, y describió una serie de anillos de hielo alrededor del planeta. Fijaos que esto no se conocía porque el
el único planeta que a simple vista, o con la técnica la tecnología de aquellos años, el único planeta que tiene anillos a simple vista es Saturno. Júpiter, con los telescopios que había, no se veían. Él dijo que había anillos de hielo, no anillos de rocas y de gases como hay en Júpiter, en Saturno, sino de hielo. Entonces, se quedó ahí. Dijeron, bueno, puede haber acertado o no, los científicos estaban con él, pero al cabo de, no recuerdo, son 3, 4 o 5 años, se envió la primera sonda que mandó los soviéticos, el Sputnik 1, que pasó por Júpiter y por fin mandó señales del planeta y efectivamente el planeta tiene anillos, Júpiter también, pero de hielo. Acertó exactamente lo que había dicho en Watson, ¿no? La otra historia es McMonagall, que fue en los años 80 y tantos, pero esta es más heavy todavía. No sé si queréis que os la cuente, pero es más Claro, fuerte. pero por favor. McMonagall estaba en el Instituto Monroe, por cierto, donde yo trabajo, y estaba con Robert Monroe y con Skip Atwater. Y le pusieron y le dieron un sobre, un código, en el que tenía que concentrarse. Como digo, podía ser que tenía que visionar un estadio de fútbol, un prado en un campo de no sé dónde, o una ciudad de no sé qué. Él no sabía nada. Sin embargo, Skip, que era el monitor, sí sabía, y luego después Monroe, sabían que era el planeta Marte. Entonces, la orden que estaba dentro del sobre, con un código, era visiona el planeta Marte hace 1 millón de años. Pero McMonagall no sabía nada, porque el visionador no debe saber nada. Si sabes algo, fallas. Si no sabes nada, y lo haces bien, aciertas. Entonces, McMonagall se concentró y empezó a escribir un lugar desértico, con muchas tormentas, empezó a escribir perfectamente el planeta Marte. Entonces dijo Skip, ha dado con él. Lo que se dice en visión remota, ha conectado con el objetivo, ¿vale? Una vez que saben esto, continúan, porque ya saben que lo siguiente va a ser verdad, porque si no sabía él qué cosa tenía que visionar y empieza a escribir Marte y era Marte, es que lo siguiente es verdad también, ¿no? Es un poco lo que utilizan en visión remota como prueba. Bueno, pues empecé a escribir, estamos hablando de que visionó Marte hace 1 millón de años, y él ve como una especie de sombras, y dice que es las sombras de unos seres que vivían ahí antes, pero que ya no existen ahora en la actualidad. Entonces dice que eran seres muy altos, humanoides, con unos trajes muy raros, y que empieza a ver como especie de estructuras en ese sitio como piramidales o montañas, no sabe describirlo bien, y dice que son huecas y que dentro actúan como refugios ante las violentas tormentas, porque en Marte hay unas tormentas brutales, no como nada que ver con la Tierra, ¿no? Y que eran como lugares de hibernación, donde estos seres estaban escondidos porque había ocurrido un cataclismo en su lugar, ¿no? Él no sabía ni siquiera que era un planeta. En su lugar había ocurrido un cataclismo cósmico, probablemente un cometa o algo, que había transformado completamente el clima y todo, y entonces tenían que estar refugiados en esas estructuras de montaña, piramidales, no sé muy bien cómo definirlas, con túneles dentro. Estaban como protegiéndose. Y mientras tanto, estaban enviando sondas a otros sitios para ver si encontraban un lugar mejor donde vivir. Y finalmente lo consiguieron. Por eso decía que él veía sombras, porque hace 1 millón de años estaban hibernando ahí, pero actualmente en la actualidad ya no están. Se trasladaron a otro sitio, que además describe el otro lugar al que van como un lugar volcánico, como muy selvático, con tormentas eléctricas, completamente distinto. Que no sabemos, yo lo he pensado muchas veces, porque yo he leído las transcripciones literales, ¿no?, de la sesión de visión remota. Describe este segundo lugar, planeta, al que van estos seres, y me cuadras. Hace 1 millón de años o hace 2 millones de años, a lo mejor este lugar más volcánico podía ser la Tierra. Quién sabe, porque puede ser perfectamente. O quizá otro planeta del sistema solar. Podría, o Alpha Centauri, que tiene un exoplaneta, o sea, otro tipo pues de... esa fue la sesión que tuvo McMonagall con Marte. Lo acabo de flipar. Yo estaba convencido de que era Ingo Swann, no este otro personaje. Ingo Swann fue Júpiter. Por eso, que yo no tenía ese dato, tío. O sea, vamos, que me lo estoy pasando como un enano en la entrevista, tío. Porque me está dando una serie de datos y de cosas que no sabía. Yo tenía tu libro, le he echado un vistazo, pero no he tenido tiempo de leérmelo porque como voy siempre corriendo y la mitad de mi vida ya está en Egipto, pues es complicado. Pero no, tío, qué locura. Estoy flipando. Te quiero hacer un par de preguntitas ya para terminar. La primera, dices que terminó Stargate, supuestamente no están haciendo nada. ¿Tú estás convencido de que lo siguen haciendo en algún tipo de programa ultra secreto? Sí. ¿Y por qué, Enrique? No puedo hablar de ello, me consta, personalmente. Vale, listo, ya. Tú ten en cuenta que no solamente es Estados Unidos, también Europa, ¿vale? Y entonces tienen que contratar a gente.
Tienen que contratar Ok. con gente que sepa hacerlo o que sepa entrenar a otros, ¿no? No estoy en ningún programa, ¿eh? Yo solo me dedico a formar a otros de manera pública, pero no estoy en ningún programa, no he querido estar en ninguna historia, me han ofrecido 1000 cosas y no participo en nada porque mi pasión es ser instructor y enseñar a otros. Yo enseño a otros, pero yo no participo. Me han ofrecido tantas cosas, tantas cosas locas de visionar sitios y descubrir cosas y trabajar con crímenes y tal. Y no he querido, ¿no? Pero esto ocurre, o sea, es decir, está ocurriendo en el mundo, pero es que no es incompatible, no es que, es decir, tenemos ahora más tecnología que nunca, tenemos los mejores satélites, tenemos un montón de cosas, pero es que no es incompatible, o sea, incluso en el programa Stargate, cuando todavía la tecnología no era tan potente como ahora, pero bueno, hablamos de los años 80 y 90, se utilizaba en paralelo a los satélites y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una vez se estrelló un avión soviético, precisamente con armas nucleares, en la selva de Zimbabue, quiero recordar. Los satélites, o sea, Estados Unidos decía, tenemos que recuperar ese avión soviético porque vamos a ver qué tecnología nuclear está usando. Si los cogemos, los pillamos y vemos lo que están haciendo. Pero con los satélites no veían el avión estrellado porque la selva allí es muy profunda. ¿Qué hicieron? Usaron visión remota. Usaron 2 visionadores remotos, consiguieron la localización, fueron y lo recuperaron. De hecho, cuentan que cuando lo recuperaron, cuando fueron allí, los estadounidenses encontraron que los nativos, la gente, los locales de allí se estaban llevando el avión a pedazos ya para construir sus chozas y estas cosas, ¿no? Pero recuperaron parte, ¿no? Quiero decir que nunca se utilizaba ni se utiliza la visión remota como la única fuente de información. Ellos tienen sus cosas y si algo falla porque no pueden o quizá para corroborar otra información, utilizan ese tipo de personas que tienen esas capacidades. Pues en paralelo, no, pero que lo flipo, tío, lo flipo con la cantidad de datos que me has dado hoy, o sea, estoy en shock. Pues yo estaba convencidísimo de eso, pero yo no conocía personajes implicados en Estados Unidos como tú conoces, Alejandro Bernal. Es que sería imperdonable no preguntarle esto a Enrique, para contextualizar a los suscriptores de Oculto Tras la Sombra. 18 de enero de este año, 2025, Jay Barber, un ex militar norteamericano, comenta que estuvo implicado en una serie de recuperaciones de artefactos voladores no identificados, uno en forma de huevo, un video que se hizo súper viral, y en paralelo a esto, él comentaba haber observado a una especie de cuerpo élite de soldados dentro del ejército de los Estados Unidos, personas con capacidades psiónicas, lo denominan los psionics, quienes tendrían la capacidad de conectar, de poder incluso controlar artefactos voladores no identificados. Jay Barber, de hecho, comenta en uno de estos testimonios que dio para News Nation que observó a una de estas personas, él lo comenta, controlar uno de estos artefactos, incluso darle como la orden de que aterrizaron estos artefactos voladores no identificados, y de hecho en el documental de News Nation muestran cómo Jake Barber abandera un experimento en agosto de 2024 donde ponen a una de estas personas con capacidades psíquicas excepcionales. De acuerdo a lo que documenta Barber, esta persona puede controlar uno de estos artefactos voladores no identificados, aparece otro y como una especie de confrontación en el aire, y lo que comentan los testigos, entre ellos Gary Nolan de la Universidad de Stanford, es que pues sí había una persona psíquica con los ojos vendados, aparentemente interactuando con este artefacto. ¿Qué tan cierto, Enrique, es esto de las personas con capacidades psiónicas utilizadas por el ejército de los Estados Unidos? Que sería, para hacer una aclaración, personas que tienen capacidad de percepción extrasensorial. No, Sí, es vale. que no. Y coméntanos tú, Enrique. Alejandro, te ha faltado una parte. Si has visto la entrevista o has leído los artículos que hablan sobre este hombre, todo lo que has dicho tú es totalmente correcto. Pero es que dice que estas personas psiónicas, no sé si lo has leído o lo has escuchado, dice, utilizan auriculares con la tecnología del Instituto Monroe. Mirarlo en internet. Claro, por eso es la noticia ha sido tan viral, ¿no? Últimamente. O sea, lo dice, puedes acceder a internet y mirarlo, ¿eh? Dicen que la tecnología que usan, esa tecnología de audio, es la tecnología de la que yo estoy hablando, con la que yo trabajo. O sea, de hecho, hay unos estados de conciencia en el Instituto Monroe que se llaman enfoques 64-35, 42 y 49, perdón, que son los estados de conciencia que se utilizan para investigar el contacto con otras entidades no humanas, ¿no? Es decir, esto que está en prensa tiene toda la relación con Instituto Monroe. Es que lo dicen claramente. Han hecho seguramente algún programa de formación como los que yo imparto y luego utilizan la tecnología, porque la gente que viene al Instituto Monroe luego utiliza en su casa o
en su tarea profesional puede utilizar la tecnología para lo que quiera. Entonces, estas personas decidieron seguir utilizando la tecnología que se utilizó originalmente en el programa Stargate de visión remota, ahora lo utilizan para este contacto, supuestamente para este contacto con los extraterrestres o con los ovnis o lo que sea, estos artefactos que nos han identificado. Oye, en tu libro, la mitad de tu libro, de la que no te he hecho ni una pregunta, porque ha sido tan fascinante todo lo que nos has contado, que Alejandro y yo nos hemos quedado los dos con la misma cara, pues yo tenía una serie de datos erróneos brutales, como que había sido en Goswan el de Marte, Bueno, resulta que no. Lógico, las confusiones, ¿eh? No, pues, efectivamente, porque en Internet, bueno, ya sabes que la gente no investiga de primera mano, no tienes plata para hacer investigación de campo. Tú has casi estado allí con ellos, tío. Esto cambia la película, que alucina. La mitad de tu libro, repito, tu libro se llama La visión remota del espionaje psíquico, las aplicaciones civiles, nos habla de cómo se puede llegar a practicar esto. Cómo tú puedes en tu casa empezar a practicar esto. Aunque tú tienes cursos y talleres, que me imagino que es mucho más fácil y es la pregunta que se está haciendo la gente ahora mismo, todo el mundo. Oye, ¿me compro tu libro y puedo empezar un poquito o me meto en tu tipo de talleres? ¿Cómo es ese proceso en el que una persona se va entrenando para tener visión remota o otras posibilidades de percepción extrasensorial, que tú sabes de esto 1000 veces más que yo, Enrique? Bueno, el libro no es un libro, aunque hay una pequeña referencia al final más práctica, pero no es un libro práctico, es un libro para informar, es un libro relativamente pequeño que me pidió un editor de 20.000 palabras. Tal. Estoy pendiente de hacer un libro en algún momento mucho más largo sobre visión remota, pero no tengo tiempo. Ahora estoy con otro libro, o en mi quinto libro, que estoy en ello. Cuando termine este, seguramente iré por el de visión remota. Yo aconsejo a la gente que se apunte, ya sea conmigo o con un instructor auténtico, porque la visión remota se usa mucho por ahí y hay mucha gente que dice que hace visión remota y no es verdad. Hace otras cosas, ¿no? O sea, visión remota es alguien que tiene relación con la visión remota y la visión remota son unas técnicas muy concretas y requieren de dos cosas. Uno, un método, que hay varios métodos. Yo enseño el original, que se llama ERV, que es visión remota extendida, pero necesitas un estado de conciencia. Necesitas controlar los estados de conciencia. Para eso necesitas algo. O bien haces ya meditación de manera tradicional y entras muy profundamente, o necesitas utilizar la tecnología que utilizamos en el Instituto Monroe para entrar en esos estados tan profundo. Entonces, primero tienes que controlar los estados y cuando ya los controles, practicas una técnica en concreto que te lleva a obtener esa información, ¿no? Entonces, lo que hacemos en los cursos es practicar con fotografías. Yo tengo fotografías ocultas en el ordenador o en un sobre, y entonces hago que los participantes, gracias a la tecnología, con unas técnicas, entren en ese estado de conciencia y se enfoquen en el sobre o en el ordenador y sepan describir qué es la fotografía que está ahí oculta, ¿no? Y de esa manera luego lo ven y de esa manera vas aprendiendo. O sea, se requiere tiempo, pero se puede conseguir. Yo entro en una gente mucho, y hay gente que lo deja, hay gente que continúa con ello y está teniendo éxitos impresionantes, ¿no? en visión remota, porque sí que dedicar a ello de manera profesional o porque de manera personal. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Puedes utilizarlo de manera cotidiana. Hasta hace poco tiempo se perdió mi gato. Se ha perdido 2 veces y las 2 veces lo he encontrado con visión remota. Pero se te pueden perder las llaves o yo qué sé. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer que no son nada que ver con el ejército, que pueden ayudarte en tu vida cotidiana. O te pierdes en el bosque, que me ha pasado también una vez y gracias a la visión remota conseguí encontrar el camino de vuelta. Pues hay 1000 cosas que pueden utilizarse y que son útiles. Y ni siquiera esa versión práctica, simplemente para ver que somos capaces Correcto. de que nuestra conciencia es capaz de salir del cuerpo, ¿no? O parte de nuestra conciencia, no sabría cómo definirlo. ¿Hay otras cosas del Instituto Monroe fuera de la visión remota que ese tipo de sonidos con un instructor te lleven a estados de meditación profunda y tal, que hagan que puedan mejorar tu salud o que te encuentres mejor o otro tipo de cosas, Enrique? Hay infinitas aplicaciones de la tecnología. Una es de visión remota, pero otras son, bueno, todo tipo de experiencias espirituales, la conexión con el todo, con la totalidad, como un poco como digo, las plantas sagradas, pero con mucho más controlado. El tema para mí más importante, que es el tema de la paz interior, te entrena, o sea, para que tú seas capaz de entrar en estados de paz interior, de relajación, de bienestar, que produce un beneficio en la salud total, porque una persona que no tiene o que puede controlar su estrés y su angustia o su ansiedad es una persona más sana, porque la ansiedad produce un montón de enfermedades, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones en muchos órdenes. Disculpa, te lo preguntaba por eso, porque mi talón de Aquiles es la ansiedad,
Mi psiquiatra es un señor que ya está rico, gracias a mí. Me apunto a uno de esos cursos, pero seguro, tío, porque yo Pues sí será un placer. estoy convencido que con estados de meditación profunda se puede llegar a controlar la ansiedad. O sea, la ansiedad Sí. nunca se va a pasar, es una porquería, tío, ¿vale? Y en ciertos estados la voy a tener. Pero si hay técnicas para que esto, digamos, baje, Dios santo, pero Mira, bienvenida, bienvenida yo sea. siempre digo que yo tengo problemas como todo el mundo. Es decir, la vida no se hace más fácil, pero la vida se hace más controlada. Yo tengo los mismos problemas que todo el mundo, pero antes cuando venía un problema, la ansiedad se disparaba y duraba días. Ahora viene un problema y la ansiedad dura un minuto. El impacto Claro. primero y ahí lo paro. Mira, a mí me lo Es la explicaba diferencia. un psiquiatra muy conocido en España, luego fuera del podcast te digo el nombre, lo conoces seguro. Me dijo, Juan, que ¿sabes por qué tienes ansiedad o los problemas de estrés? Dice, porque durante 4 millones de años tu mente estaba entrenada para: vivo en la cueva, me levanto, me voy a cazar, regreso a la cueva, hago mis cositas con mi mujer, acaricio a los niños, me voy a dormir. Ya. No tenías hipotecas, vainas, historias, trabajo. Y me decía, pues es normal, ¿vale? Claro. Lo definías genial. Entonces, cualquier tipo de técnica, que yo había oído algo, pero nunca había tenido un contacto con personas con... Fantástica esta tecnología. Sí, sí, genial. Oye, Enrique, estamos llegando ya al final de este podcast. Me lo he pasado como un enano, ¿vale? He descubierto una cantidad de cosas de las que no tenía ni idea. De aquí te emplazo a que en unas semanas tenga una entrevista para Noche de Misterio en Caracol Radio sobre el sueño lúcido y que nos cuente también un poquito también esto, porque es una audiencia, bueno, muchísimo más amplia. Y nada, tu conclusión, tu cierre, dónde puede la gente seguirte, aunque de todas formas yo abajo en la descripción del vídeo pondré tu página web, pero de todas formas menciónala, ¿vale? Mira, pues la página web es, como mi nombre, Enrique Ramos, es www.enrique-medio, no bajo, -medio Ramos, enrique-ramos.com. Ahí tienen desde los 4 libros publicados que tengo sobre sueños lúcidos, sobre visión remota, etcétera, como todas las actividades, todos los cursos, formaciones que pueden hacer conmigo, tanto presenciales en España como online, que son exactamente iguales, igual de potentes, igual de fascinantes. Y ahí me pueden contactar y luego en las redes sociales, pues Twitter, Facebook e Instagram también me pueden encontrar. Listo, Enrique, pues muchísimas gracias, amigo. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Pues Juan G, definitivamente estoy alucinado. Hoy fue Navidad para mí, es impresionante lo que nos explicó Enrique Ramos. No puedo sacarme de la cabeza, mientras nos comentabas a Juan G y a mí, en el documental de News Nation muestran a uno de estos psíquicos con los ojos vendados con unos cascos, utilizando la tecnología del Instituto Monroe, haciendo contacto con uno de estos artefactos voladores no identificados. Es alucinante todo lo que nos has contado. Me siento muy honrado de haber hecho parte de este espacio y me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @S. Pues yo me divertí como un enano y te das cuenta que efectivamente, qué difícil es hacer periodismo hoy día si no tienes la plata para ir a Estados Unidos y haber contactado con la gente con la que contactó Enrique Ramos. Me dio una visión tan diferente a ciertas cosas que yo había leído en internet y en artículos que es pero espectacular. Y fíjate, el mayor misterio del mundo somos los seres humanos. Nuestra conciencia, nuestra mente, no sé de qué forma ni por qué, es capaz de salir de nuestro cuerpo y ver qué está pasando en el mundo, en el pasado, en el futuro, en otros planetas o en otras galaxias. Y estoy convencido además que nuestra mente, el día que fallecemos, hace que seamos viajeros de un multiverso mágico del que somos parte. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.